Buenas tardes, mi nombre es Sandra Aguilar, soy terapeuta ocupacional de En Casa Terapias y Salud. En el día de hoy, que se celebra el Día de la Enfermedad de Alzheimer, queremos compartir con ustedes algunas de nuestras experiencias dentro del proceso de acompañamiento a nivel interdisciplinario y pues direccionado también a la orientación tanto de la familia como de los cuidadores. La enfermedad de Alzheimer está definida como una demencia de tipo progresivo, degenerativa e irreversible, que afecta principalmente las funciones de los procesos superiores como son la atención, la concentración, la memoria. Es degenerativa y va produciendo un deterioro paulatino en el paciente. Se contempla que hay un desarrollo en 3 diferentes fases. La primera es la fase inicial. En esta fase inicial el paciente puede darse cuenta de que su memoria a corto plazo está afectada. Esos olvidos frecuentes, de dónde dejé las cosas, de algo que voy a decir que era lo que iba a decir, de algo que voy a buscar y no sé qué era lo que iba a buscar, o de información aprendida recientemente y que no puede codificar, no puede guardar. Esta etapa dura más o menos entre 1 a 3 años. Luego viene la etapa moderada. La etapa moderada ya es de un mayor compromiso. El paciente empieza a sentirse desorientado en las 3 esferas o en una de ellas, ¿no? En la parte orientado en sí mismo, desorientado en sí mismo, desorientado a nivel del tiempo o desorientado a nivel del espacio. En esta parte también el área del lenguaje se empieza a ver comprometida. De pronto la fluidez verbal empieza a disminuir, el paciente puede tener la idea de lo que quiere decir, pero ya no tiene la habilidad de expresarlo como lo hacía antes. Disminuye su riqueza en el vocabulario que pudo haber tenido. Esto obviamente empieza a interferir con las relaciones interpersonales, ¿no? Aunque no, en esta etapa no se pierden todavía esas conexiones sociales. La parte, por ejemplo, la parte motriz fina, la habilidad de escribir, de pintar, empieza a verse disminuida. Igualmente que algunas de las actividades motoras amplias, por ejemplo el desplazarse, el caminar, ya empieza a verse interferido con lentitud, empiezan a ser menos efectivos en esta serie de actividades. Lo que hace que el paciente necesite más requerimientos, necesite más apoyo y empieza a ser semidependiente o en algunos casos dependiente en algunas de sus actividades básicas cotidianas, por ejemplo la alimentación, higiene, vestidos, desplazamientos de la casa de un lado a otro, cumplir con sus citas médicas, tomarse los medicamentos por sí solos, el manejo del dinero. Este tipo de actividades de la vida diaria se afectan, se limitan. Y más o menos se dice que esta etapa dura entre 2 a 10 años. Y viene la etapa aguda, que la etapa aguda pues ya es la de mayor compromiso. El mayor compromiso se presenta a nivel físico, en donde hay pérdida de masa muscular y obviamente ya la parte de movilidad empieza a reducirse. Los pacientes se vuelven mucho más vulnerables a otro tipo de enfermedades, adquirir neumonías, hacer otro tipo de enfermedades como tal. Y la parte comportamental se altera mucho más. Son pacientes que se pueden irritar con facilidad, son agresivos, son irascibles. Y este transcurso de esta etapa se dice que más o menos también va dentro de 2 a 10 años. En la enfermedad de Alzheimer es importante tener en cuenta la sintomatología. Uno de los síntomas que indican que algo está ocurriendo son los olvidos frecuentes, lo que se afecta a la memoria a corto plazo. Entonces vemos que el paciente puede no recordar lo que hizo minutos antes. Por ejemplo,
los pacientes que olvidan haber comido, haber almorzado y voy a volver a comer, la necesidad de comer porque olvidé que ya había cumplido con esa actividad. En la parte del lenguaje se ve afectada especialmente en la disminución del vocabulario. Ya no se tiene la misma habilidad para poder expresar aquellas necesidades que se tienen. En la parte motriz, en la parte de motricidad fina, la escritura, si el paciente desea pintar, si desea hacer algo que tenga bastante precisión, ya se ve afectada, se ve disminuida esa habilidad. En cuanto a la parte de motricidad amplia, que nosotros llamamos que son los traslados, ir de un lugar a otro, desarrollar actividades físicas, también se empiezan a ver afectados. Por eso es importante que cuando iniciamos un proceso, después de que ha sido diagnosticado por el neurólogo, porque la enfermedad de Alzheimer es diagnosticada por el neurólogo con una serie de exámenes avanzados que definitivamente indican que es una enfermedad como tal, empezamos a trabajar de manera integral. Cuando llamamos integral es que nosotros desde en casa lo abordamos con terapia física, la intervención de terapia física, la intervención de terapia del lenguaje y la intervención de terapia ocupacional. ¿Qué trabaja cada una de las profesionales en estos ámbitos, en estas disciplinas? En terapia ocupacional, pues propendemos por mantener el nivel de calidad de vida y con ello trabajamos en que el paciente pueda mantenerse lo más independientemente posible en el desarrollo de sus actividades básicas cotidianas, que son alimentación, higiene, vestido, en todo lo que el paciente hace. Debemos trabajar en conjunto con la familia, con el cuidador, porque son ellos quienes extienden el tratamiento en casa. Nosotros podemos hacer una serie de sesiones, pero son ellos quienes mantienen a diario, porque hay que establecer un plan de manejo del tiempo, un plan de rutinas, de hábitos, para que el paciente esté circunscrito a una serie de actividades que le promuevan el estar recordando las cosas, ¿no? Por ejemplo, nuestro primer tips para el trabajo con los pacientes es la ubicación temporoespacial. Siempre que comenzamos una sesión, ya sea desde terapia física, terapia ocupacional o terapia de lenguaje, es preguntarle al paciente qué día es hoy y qué día es hoy en fecha, en día de la semana, en mes, para que el paciente pueda estar ubicado en tiempo, ¿no? Temporalmente. Cuando el paciente no lo logra, no le damos la respuesta, que eso es algo bien importante, que a veces en ese afán que el paciente, de ver que el paciente se siente poco efectivo y de que el cariño nos lleva a realizar las cosas por él, es darle la respuesta. No, lo que debemos hacer es hacer acercamientos para que el paciente pueda empezar a recordar. Por ejemplo, podemos decir, hoy es el segundo día de la semana, entonces el paciente tiene que evocar cuál es el primer día, lunes, martes, igual jugamos con el mes. Si no sabemos la fecha, si por ejemplo hoy es 21, pero el paciente dijo que era 5, entonces yo le digo, a ver, 7 por 3. Entonces involucro otro tipo de procesos que requieren de atención y concentración para poder dar una respuesta. Entonces eso es lo que empezamos a hacer desde todas las terapias. En terapia ocupacional, como lo venía abordando, entonces trabajamos mantener la independencia posible en las actividades básicas cotidianas. Trabajar con todos los procesos mentales superiores, que son la atención, la concentración, la memoria. Trabajar el proceso de percepción, y el proceso de percepción parte de uno mismo, de cómo se ve uno mismo, lo que nosotros llamamos la imagen y el esquema del cuerpo, mantener esa habilidad de reconocerse y la habilidad de reconocer el espacio circundante del paciente. Trabajamos todo lo que es el mantener esas habilidades motoras finas, que son muy importantes para la ejecución de las actividades básicas cotidianas. Un paciente que pierde la habilidad de manipular las cosas a nivel motor fino es un paciente que va a tener la dificultad también para peinarse, para cepillarse los dientes, para abotonarse. Entonces es muy importante direccionar este tipo de actividades con un objetivo muy claro, que es el de conservar la independencia, no que retrasar
pasar ese proceso que trae el proceso propio degenerativo y progresivo del Alzheimer. La intervención de terapia física en la enfermedad de Alzheimer se direcciona al acondicionamiento físico, ¿no? Porque el espacio que va desde la parte moderada ya a la fase final, a la más comprometida del paciente, es donde el paciente empieza a perder masa muscular, empieza a perder esa habilidad de movilizarse. Entonces el terapeuta físico aborda este tipo de ejercicios, de actividades que promuevan que el paciente conserve su movilidad y la fuerza muscular. En el área de terapia del lenguaje, como bien sabíamos de lo que veníamos hablando anteriormente, la fluidez verbal se disminuye, ¿no? Y ya la decodificación, el paciente se le puede preguntar y ya las respuestas son más identificadas, o el paciente ya no sabe cómo responder. Entonces también ellos trabajan la parte de la producción del lenguaje. Igual en esa etapa final también pueden haber problemas de deglución. Entonces es el terapeuta del lenguaje quien trabaja toda esta área, la parte miofuncional, la parte de la alimentación del paciente. Es importantísimo el apoyo de la familia y el apoyo del cuidador. El cuidador aprende a realizar las actividades que el terapeuta lleva a cabo durante las sesiones. ¿A través de qué? A través de un plan casero. Las indicaciones que se dan no solamente se dan en un plan que quede escrito, sino que a diario se explica de manera demostrativa para que el cuidador pueda comprender realmente cuál es el objetivo, el propósito, y ejecutarlo con el paciente de una manera asertiva. Las indicaciones que se brindan alrededor de las mismas actividades que se desarrollan durante la terapia. La idea es que entre el cuidador, el paciente y la familia podamos establecer una rutina diaria de actividades donde el paciente tampoco se vea sobresaturado de actividades, sino que hayan unos días de actividad física, otros días de actividad de memoria, otros días de actividad de lenguaje, y que se pueden hacer con cosas muy cotidianas en casa, ¿no? Por ejemplo, en la parte, llamemos de atención y de percepción, podemos trabajar con crucigramas, podemos trabajar con sopas de letras, hay ejercicios de asociación, hay ejercicios muy interesantes que uno puede recurrir a internet con orientación del terapeuta para poder utilizar esa información. En terapia del lenguaje, la parte de la producción verbal, el poder ver una película, el hacer recordaciones a través de, por ejemplo, utilizar el álbum de la casa. Y el álbum de la casa, que nos permite recordar, es la memoria anterior a la que se recuerda, y hay una producción importante ahí de la parte verbal, trabajar lo que es el pensamiento. Eso puede ser dentro del área de lenguaje. Y en terapia física, los ejercicios que indique la terapeuta, ¿no? El número de repeticiones, la resistencia que se utilice, bajo la indicación de ese trabajo de acondicionamiento físico que venga haciendo la terapeuta. Dentro de toda esta época que estamos viviendo, posterior a lo que aconteció luego de la pandemia, han habido recurrentes referencias de personas con relación a pérdida de memoria, que se me olvidan las cosas. Fue una situación de estrés a la que todos fuimos sometidos, y hemos visto que sí, que esa parte de la memoria, esa parte cognitiva se ha visto afectada. Entonces, hablar de Alzheimer no solamente es hablar de quien lo está padeciendo, sino de tener nosotros alertas y estar muy pendientes de cualquier sintomatología de la descrita anteriormente, para poder ser trabajada, ¿no? Si yo veo que estoy olvidando las cosas, recurramos a una agenda, recurramos a hacer un checklist de lo que hacemos durante el día, elijamos sitios claves para colocar las cosas,
porque muy seguramente perdemos las llaves, no sabemos dónde dejamos el celular. Bueno, hay elementos que a diario manejamos y que de pronto de un momento a otro desconocemos dónde los colocamos. Entonces, es tratar de utilizar herramientas adicionales para que esa memoria y esa información que tenemos se encuentre organizada y podamos ser efectivos en las actividades que a diario realizamos. Para En Casa Terapias y Salud es muy importante brindar un apoyo al paciente y a la familia o cuidador. Así complementamos el equipo de intervención integral que requiere el paciente con Alzheimer. Si ustedes tienen en casa alguno de estos casos, o si tienen algún familiar, amigo, conocido que requiera de este tipo de ayuda, pueden contactarnos. Déjennos sus comentarios, que son valiosos en nuestro crecimiento, porque todos los días estamos creciendo para ofrecer mayor calidad en nuestros servicios, y estaremos en la completa disponibilidad de poderles brindar nuestros servicios.